Buenas, mi nombre es José Arnoldo Pavón Torres y en este momento hablaremos sobre la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y sobre el Estatuto de Roma, que conforman dos de las convenciones de mayor auge o importancia dentro del derecho internacional. Ahora bien, en primer lugar, hablemos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Como antecedente, habría que especificar que este estatuto surge como una respuesta a los desplazamientos masivos que dieron la Segunda Guerra Mundial y bueno, la necesidad de proteger a estas personas que huían por conflictos, persecuciones, entre otros motivos. En ese estatuto se define por primera vez qué es refugiado y se especifica quién se le da este término, que es aquella persona que sea por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, política, se encuentra fuera del país de nacionalidad y no puede, por causa de dichos temores, eh, estar dentro de este país, acogerse dentro de este país y decide huir. Otro segundo aspecto importante de este estatuto es lo que se conoce como el principio de no refoulement, que se refiere a que se le prohíbe expresamente a los estados, bien sea a expulsar o a devolver a personas a un país donde su vida o su libertad, que son derechos fundamentales, están en peligro debido a las persecuciones o a otros motivos. Por otro lado, en dicho estatuto se establecen derechos y obligaciones específicos para las personas con esta condición. En cuanto a derechos se refiere, habría que establecer que todo refugiado debe tener derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la asistencia social, que son derechos básicos. Y como obligaciones, habría que incluir que estas personas tienen que prestar su cooperación para los motivos internacionales para que tengan su protección y tengan su propia asistencia. Como último punto de este estatuto habría que establecer los procedimientos de los principios de determinación que se expresa que en este estatuto proporciona pautas específicas para que los estados tengan un procedimiento específico y con distintas fases para que a una persona se le pueda dar bien sea el asilo o el estatus de refugiado. Como segundo punto, hablaremos del Estatuto de Roma. En cuanto a sus antecedentes, habría que destacar que este surge como una necesidad o décadas y décadas de esfuerzos internacionales que los países fundaran un sistema de justicia que fuera internacional y que fuera permanente y que pudiera juzgar a determinadas personas o estados que cometan crímenes internacionales muy graves. Hay que establecer varios puntos. Primero hablemos de la Corte Penal Internacional, que fue el resultado directo de este estatuto. En cuanto a esto, había que establecer que sus objetivos y funciones se centran específicamente, y como ya lo dije en un momento, a juzgar a individuos por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional, entre los cuales se pueden mencionar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de guerra y los crímenes de agresión, que son demasiado graves internacionalmente. Otro aspecto importante de este aspecto, de esta corte, habría que establecer que es universal, ya que juzga estos crímenes aun y cuando se dan fuera del territorio de una nación o de un estado en específico. Por otro lado, existen principios específicos, como lo son el de complementariedad, que aluden a la corte en el sentido de que esta misma interviene solo cuando los estados o no pueden o no quieren juzgar a los responsables de estos crímenes internacionales graves. Como último punto, dentro del Estatuto de Roma habría que establecer que estos procedimientos o esta protección de derecho que se da son fundamentales. En cuanto a procedimientos, de estos estatutos, establece que los acusados tienen determinados derechos y tienen determinadas obligaciones y se fundamentan especialmente en el principio de equidad. Y por otro lado, también incluye disposiciones para la protección de las víctimas y testigos que participan en estos procesos judiciales graves, ya que, pues como se sabe que en estos juicios tienen que testificar, tienen que estar frente a los victimarios, la Corte los protege
para que no tengan que lidiar posteriormente, que tengan posteriores repercusiones contra aquellos victimarios que, bueno, los persiguen, eh, les han hecho daño, entre otras cosas. Y bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención.